Nosotros en la familia somos 3 con asma. Muchas veces en que me sentía ahogada como un pez sin agua. Cuando estoy enferma me siento muy mal. Siento como no puedo respirar. Me duele mi pecho. Como algo en tus pulmones se llena de algo y eso no es bueno. Yo no sabía, ¿verdad?, qué era el asma o cómo era, ¿verdad? Yo ponía a mis niñas que luego me decían, mami, yo no puedo respirar, quiero respirar el aire, y yo les abría la ventana y yo digo, ¿qué hago? Ya sé cómo es el asma con el pulmones, y cómo te afecta cuando estás respirando, y cómo usar el inhalador. Y ahora tengo menos efectos de antes. Ahora que yo he tomado las clases con la clínica Newberg Clinic, ha cambiado mucho mi vida con mis niñas. Antes, cuando estaba más pequeño y él tenía un ataque de asma, yo no sabía qué hacer, entonces yo lo único que hacía era llevarlo a emergencias, y en emergencias le ponían la medicina. When I have an asthma attack, my mom always knows what to do now because she can control it now. Like, it's not like when it used to be when she got scared and all. And then I just was sitting there panicking. Yo pensaba que el inhalador era solamente en caso de que él tuviera un ataque de asma, pero con la información sé que el inhalador se tiene que dar antes, cuando uno empieza a ver unos síntomas. You shake it and then you put it in your mouth like 10 seconds, like before you let it out. And On our puff, 10 seconds. I used to use it a lot, but now I use it less because my mom like switched like the carpets and like the bed sheets. Nos educaron para poder usar los productos correspondientes para que a ellos no se les provoque el ataque, porque pues yo no sabía en realidad que algunos productos o algunos químicos ocasionaban esas reacciones. Me gustaron los químicos diferentes que estoy usando y todo lo que me obsequiaron ahí, como los cobertores de la cama y purificador de aire. También tener mucha higiene en la casa, que no haya mucho polvo, que no haya como cucarachas, arañas, todo eso. It actually helped me a lot in school. Because if I feel like I have allergies, I can just tell the teacher if I can move. De hecho, yo le comenté a otras mamás también que sus niños están pasando por eso, porque cuando les agarre el ataque de asma, ellos la verdad no saben qué hacer, me dicen, y entonces yo ya les dije que pueden llamar a la clínica y ahí pueden tomar la clase, que a mí me ha ayudado mucho. Estoy muy agradecida con el programa, siempre brindándonos el apoyo, y más que nada porque pues es gratuito y pues mucha gente pues no tenemos los recursos como para estar pues comprando algunas cosas. when the air purifier is on, it makes me more comfortable in my house. This morning there was one on, and then when I turned it off, I didn't feel so good. I turned it on again. Antes me sentía como una persona enferma que no podía salir sin agitarse, y ahorita pues yo siento que realmente me siento mejor. Si no existieran programas así, yo no sé cómo sería mi vida y la vida de Johan. Ha mejorado bastante nuestra situación y ha mejorado bastante la salud de Johan. It really helped me actually. I have less asthma because of the program, because my mom learned a lot too. This program should like go around the world. Ya me siento más segura y más
más capaz de poder ayudarlos yo misma sin tener que recurrir al cuarto de emergencias. Ya me siento una super mamá. I can do more stuff now without thought of having asthma. Thank you, Santa Barbara Clinic, for the asthma program. A veces uno no tiene palabras, ¿verdad? Para explicar lo que uno siente, pero me siento feliz, pues me ha ayudado mucho. Ahora yo no estoy mucho enferma y me siento más mejor.